Vamos ahora a resolver otro ejemplo de un examen de recuperación. Entonces tenemos el ejercicio 1 que nos dice, dadas las siguientes funciones f de x y g de x, determinar, literal A, el dominio de su función composición y literal B, la fórmula justamente de esa función composición. Para que sea más sencillo, lo que vamos a hacer es primero iniciar por el literal B, es decir, sacar la fórmula de g composición f. Recordemos que esto es lo mismo que g de f de x. ¿Qué significa esto? Que en todas las posiciones en donde se encuentre la letra x en la función g, debemos reemplazar toda la expresión de f. Eso quiere decir g de f de x, ¿cuánto vale? X menos 1 sobre x más 2. Entonces vamos a sacar g de x menos 1 sobre x más 2. ¿Listo? En la función de g tenemos una x dentro de una raíz, pero dentro de toda esa x debemos introducir toda esta expresión, quedándonos entonces x menos 1 sobre x más 2, ¿sí? Donde estaba la x hemos reemplazado toda esta expresión y menos 1. Listo. Ahora vamos a simplificar esa raíz, quedándome entonces la raíz, x más 2 sería el denominador común, sobre x más 2 para x más 2 a 1. Por lo que está arriba, pues me queda lo mismo. Menos este 1 multiplicado por el denominador. Entonces sería 1 por x más 2. ¿Listo? Ahora vamos a simplificar ese numerador, dado que tenemos términos semejantes. Este menos le cambia de signo a ambos valores que están dentro del paréntesis. Es decir, que queda menos x menos 2 y todo eso sobre x más 2. Tenemos que la x se me elimina, quedándome entonces igual a la raíz menos 1 menos 2, me queda menos 3 sobre x más 2. Listo. Recordemos entonces que cuando tenemos este tipo de raíces, lo que hacemos para identificar el dominio es asegurarnos que la raíz o todo lo que está dentro de la raíz, en este caso, debe ser necesariamente mayor que 0. ¿Por qué? Porque tenemos también aquí un denominador, entonces debe ser mayor a 0. Para esto, como tenemos aquí el signo menos, multiplicamos a todo esto por menos 1, quedándome entonces 3 sobre x más 2, cambia el signo de la desigualdad, menor a 0. Finalmente entonces tenemos ahí que hay un punto crítico muy claro, que en este caso es en x igual a menos 2, porque el punto crítico siempre está cuando igualamos el denominador o el numerador que tenga la x a 0. Entonces x es igual a menos 2. Por lo tanto, graficamos ese punto crítico que sería menos 2 y se forman dos intervalos. Listo. Ahora lo que me interesa es sacar el signo para cada intervalo. ¿Cómo hacemos eso? Escogiendo un valor que esté dentro de este intervalo y reemplazando en la desigualdad. Por ejemplo, un valor que esté dentro de este intervalo sería el menos 3. Con el menos 3 reemplazado en la desigualdad, me quedaría menos 3 más 2, menos 1, ¿verdad? Y este 3 está positivo. El resultado de la división de un número positivo para un número negativo queda negativo. Por lo tanto, ese intervalo es negativo. Vamos ahora con el otro intervalo. Un valor muy sencillo de reemplazar sería el 0, ¿no es cierto? Si reemplazamos aquí el 0, nos quedaría 3 medios, es decir, un número positivo dividido para otro número positivo. Y más para más me queda a más. Dado que aquí solo está el menor, este menos 2 va con punto abierto. Ahora, nos fijamos en el signo de la desigualdad y vemos que el signo es menor a 0. ¿Cuáles son los menores a 0? ¿Los negativos o los positivos? En este caso los negativos, ¿no es cierto? Y ese sería el intervalo de solución de mi respuesta. Entonces, el dominio de la función, lo vamos a escribir aquí, el dominio de esta función composición ha sido desde el menos infinito hasta el menos 2, pero sin incluir. Entonces, desde el menos infinito hasta el menos 2. ¿Ok? Ahora, hemos también resuelto entonces ya el literal A. Y así pues concluimos nuestro ejercicio 1. Continuamos con el ejercicio 2. En este caso nos dice, demuestre que la derivada de y con respecto a x es igual a la secante de x de la siguiente función. Para eso entonces nos da una función, entonces debemos derivar y demostrar
que vamos a llegar al mismo resultado. ¿Listo? Primero, antes de derivar, lo que vamos a hacer es utilizar una propiedad de los logaritmos para simplificar un poco esta función. Cuando tenemos un logaritmo y hay un exponente, ese exponente puede pasar a multiplicar. Entonces me quedaría 1/2 del logaritmo de 1 más el seno de x sobre 1 menos el seno de x. Ahora sí procedemos entonces con la derivada. En la derivada me quedaría 1/2, que es una constante, sale, ¿verdad? La derivada del logaritmo de una expresión es 1 sobre toda esa expresión, es decir, 1 más el seno de x sobre 1 menos el seno de x. Pero, dado que lo que está aquí adentro es otra función, debemos multiplicar por la derivada de esa función también, quedándome entonces lo siguiente. Esa es la derivada de una división. ¿Cómo se deriva esto? El denominador elevado al cuadrado. Ponemos o copiamos arriba el denominador tal cual está y derivamos al numerador. Vamos a hacerlo parte por parte. Siempre con el signo menos, copiamos el numerador tal cual está y derivamos el denominador. Listo. Entonces vamos a ir simplificando esta expresión. Tendríamos entonces 1/2 que multiplica 1 sobre una fracción, lo que hace es simplemente invertirle. Entonces si yo le quito este 1 y le pongo ya como fracción, me quedaría 1 menos el seno de x sobre 1 más el seno de x. ¿Listo? También lo que podríamos haber hecho es extremos con extremos y medios con medios. En este caso tendremos 1 menos seno de x por la derivada de esta expresión, ¿de acuerdo? La derivada de esa expresión, como podemos ver, es la derivada de 1 es 0 y la del seno de x es el coseno de x, menos 1 más el seno de x por la derivada de esta expresión. La derivada de 1 es 0 y la derivada del seno de x es el coseno, pero como está con este menos sería por menos coseno de x. Y toda esta parte estaría sobre 1 menos el seno de x al cuadrado. ¿Ok? Seguimos simplificando nuestra expresión, quedándonos de la siguiente manera. 1/2, que multiplica en este caso, aquí tenemos 1 menos el seno de x al cuadrado y aquí 1 menos seno de x. Por lo tanto, esto se puede simplificar con este cuadrado, ¿verdad? Entonces ya nos quedaría 1/2 por 1 sobre 1 más el seno de x por. Y aquí realizamos estas multiplicaciones distributivamente, quedándome entonces 1 por el coseno de x, menos seno por coseno de x, menos seno, coseno de x. Listo. Desarrollamos también esta multiplicación de manera distributiva, recordando que se le antepone un signo menos, por lo tanto todos los resultados cambiarán de signo. 1 por menos coseno de x, menos coseno de x, y con este menos, más coseno de x. Seno de x por menos coseno de x, menos seno coseno, pero con este menos se hace más. Seno de x por el coseno de x. Y todo esto, ahorita solamente ya quedó sobre 1 menos el seno de x. ¿Listo? Ahora entonces, esta derivada nos quedaría 1/2 por. En la parte de los denominadores, tenemos una diferencia de cuadrados. Dado que aquí tenemos un a más b, y acá se repite ese a, pero menos b, ¿no es cierto? Entonces lo que podríamos hacer en ese punto es dejarle reemplazado por su valor o por su producto notable, que es a cuadrado menos b al cuadrado. Entonces sería 1 menos el seno al cuadrado de x. ¿Listo? Hemos unido entonces esos dos denominadores. En la parte de arriba, como podemos ver, menos seno coseno se va con esta expresión positiva, seno coseno. Y solo me quedaría coseno de x más coseno de x, 2 coseno de x. ¿Listo? Vamos a continuar en la parte de acá y tenemos lo siguiente. Este 2 se elimina con el 2 de acá. Y me queda entonces que y' ha sido igual al coseno de x sobre 1 menos el seno cuadrado de x. Pero, por una identidad trigonométrica básica,
esto de aquí es el coseno cuadrado. Entonces me quedaría que y' es el coseno de x sobre el coseno cuadrado de x. Dado que tenemos un término similar arriba, podemos simplificarlo y tenemos coseno de x se simplifica con el cuadrado. Por lo tanto, y' me queda 1 sobre el coseno de x. Finalmente, por identidades trigonométricas de igual modo, recordemos que 1 sobre el coseno de x es lo mismo que la secante de x. Entonces, hemos demostrado que esa derivada es la misma que la afirmación del enunciado. Continuamos ahora con el ejercicio 3 de nuestro examen de recuperación. Para eso nos dice, la función p de x, que es igual a esta expresión, tiene como un punto crítico a este punto de estas coordenadas, ¿de acuerdo? Y nos pregunta, ¿ese punto es máximo o es un mínimo? Para esto recordemos que necesitamos utilizar el criterio de la segunda derivada. Por lo tanto, necesito sacar la primera derivada de x, ¿no es cierto? Que en este caso es la derivada de una multiplicación. Cuando derivamos una multiplicación, recordemos, escribimos el primer término y multiplicamos por la derivada del segundo término. Siempre con el más, el segundo término tal cual está por la derivada del primer término, de manera cruzada. Entonces, la primera derivada me quedaría menos x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, más el logaritmo natural de x por la derivada de menos x, que me daría menos 1. En esta parte se simplifican y me quedaría que la derivada es igual a menos 1, y aquí también más por menos el logaritmo natural de x. De manera seguida lo que voy a hacer es sacar ahora la segunda derivada. La derivada de menos 1 al ser una constante se hace 0. Y la derivada del logaritmo natural de x sería 1 sobre x. Ya tenemos entonces la segunda derivada. Ahora, para hallar en este caso si es que este punto es un máximo o es un mínimo, debemos reemplazar en la segunda derivada el valor de x del punto. ¿De acuerdo? Si me da positivo es un mínimo y si me da negativo es un máximo. Entonces, la derivada segunda de nuestra función p evaluada en 1 sobre e, porque ese es el punto del punto D, debería ser igual a lo siguiente, menos 1 sobre x, es decir, menos 1 sobre x, que en este caso x ahora vale 1 sobre e, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda derivada evaluada en ese punto me daría menos, aquí podemos hacer extremos con extremos y medios con medios, 1 por e, y 1 por 1 pues me queda 1. Eso quiere decir que esta segunda derivada me ha salido menos e. E es el valor de una constante positiva. Por lo tanto, este signo de negativo prevalece y entonces cuando me sale negativo, ese punto es un máximo. Entonces, la respuesta para este ejercicio es que el punto D es un punto máximo. Continuamos ahora con el ejercicio 4. Encuentre el gradiente de la función h en el punto indicado y simplificar nuestra respuesta. Para encontrar el gradiente, recordemos que necesitamos la derivada de nuestra función h con respecto a x, esta derivada parcial. Entonces, y en este caso va a actuar como una constante. Al derivar esto, entonces, y sale de la derivada porque actúa como una constante y me quedaría la derivada de esta multiplicación. La voy a anotar aquí para que se vea mejor. La derivada de la multiplicación de x por e a la xy. La derivada de una multiplicación, recordemos, es el primer término por la derivada del segundo. En este caso, la derivada del segundo término sería e a la xy igual, dado que es una exponencial. Pero, como lo de arriba es una función, debo multiplicar por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna en este caso de xy? La y, porque la y es la que está actuando como una constante. ¿Listo? Más el segundo término multiplicado por la derivada del primero. En este caso la derivada de x es solamente 1 y no se escribe. Simplificando entonces un poco nuestra respuesta, tenemos que la derivada parcial de h con respecto a x sería igual. Y que multiplica x por y me queda xy e a la xy más e a la xy. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer aquí es de una vez evaluar esta derivada
en este punto, porque nos están diciendo que x es igual a esto y y es igual a eso, ¿de acuerdo? De una vez entonces reemplacemos esos valores, quedándome entonces que la derivada de h con respecto a x ya evaluada sería igual. Y en este caso me dice que vale 1 sobre e por x por y, x vale e, la y vale 1 sobre e, y la e me queda elevado a la e por 1 sobre e, porque recordemos que e vale x y 1 sobre e vale y. De igual manera, en la parte de acá me quedaría e elevado a la e y todo eso por 1 sobre e. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada parcial ya con valores evaluados en ese punto nos quedaría e con e se va, aquí e con e también se van y e con e se va. Quedándome entonces 1 sobre e que multiplica, aquí quedaría e a la 1 más e a la 1, es decir, 2 veces e. Se simplifica la letra e y la derivada parcial de h con respecto a x ya evaluada en el punto que me dieron sería 1 por 2, 2. Hasta aquí la derivada con respecto a x. Pero para el gradiente recordemos que también necesitamos la derivada de la función con respecto a la variable y. Derivando entonces con respecto a la variable y, recordemos que ahora mi función, la x actúa como una constante. Por lo tanto, la x sale de la derivada y me quedaría la derivada de esta multiplicación, y por xy, a la xy, ¿de acuerdo? Entonces la derivada de esta multiplicación sería el primer término por la derivada de este término. La derivada de e a la xy es lo mismo, pero multiplicado por la derivada interna. En este caso, como x está actuando como una constante, x es la derivada de este numerador. De su exponente, más bien dicho. Más x a la y, e a la xy multiplicado por la derivada de y. Pero la derivada de y en este caso vale 1 y no se escribe. Tenemos entonces ya la derivada. Vamos ahora a simplificar esta expresión. La derivada parcial de h con respecto a y me quedaría lo siguiente. X que multiplica a xy por e elevado a la xy más e elevado a la xy. ¿Listo? Ahora vamos a evaluar también esta derivada parcial en el punto que nos han indicado. Para eso entonces reemplazaremos los valores de x y el valor de y. Entonces x en este caso vale e. Esto multiplica a x que vale e por y que vale 1 sobre e elevado a la e por 1 sobre e, y de igual manera acá e elevado a la e por 1 sobre e. Lo único que hemos hecho es, como les digo, reemplazar en x igual a e y y igual 1 sobre e, que es lo que nos están dando en los datos. Entonces, aquí simplificando, quedaría que la derivada de h con respecto a y sería igual a e, que multiplica e elevado a la 1, pues me queda la e, y e elevado a la 1 me queda también e. Por lo tanto, e más e, 2 veces la constante e. Y la derivada final entonces de h con respecto a y quedaría e por 2e, 2e al cuadrado. Ya tengo entonces los resultados de ambas derivadas parciales. El gradiente, en este caso, es el vector que se conforma por las componentes de dichas gradientes. Es decir, en este punto, la derivada parcial con respecto a x y acá la derivada parcial con respecto a y. ¿Cuánto me quedó la derivada con respecto a x? Me quedó 2. ¿Y cuánto me quedó la derivada con respecto a y? Me quedó 2e al cuadrado. Y entonces este ya es la respuesta del vector gradiente. So